la semiología de la vía biliar y la vía de hígado y vías biliares, ¿ya? Bueno, como generalidades, sabemos que esto ustedes ya lo han debido de ver en algún momento. Esta es la conformación y división topográfica que estamos viendo acá y por segmentos. La topográfica que generalmente se lo utiliza para describir los diferentes segmentos y compartimientos que suele tener el abdomen. Esto se hace de forma técnica. En este caso nosotros nos vamos a abocar a lo que es el hipocondrio derecho epigastrio y hipocondrio izquierdo. ¿Ya? Y bueno, pues sabemos que en el abdomen, hablar de hígado, bueno, básicamente es hablar de muchas enfermedades y que muchas de estas comparten signos y síntomas, los vamos a ir describiendo y al final vamos a hablar de tres en particular, lo que es la coledocolitiasis con su síndrome ictérico obstructivo, la colangitis y la cirrosis hepática. Aquí estamos viendo las divisiones topográficas del abdomen. Esto obviamente cada segmento nos ayuda a ubicar desde el punto de vista de que el paciente que, por ejemplo, viven de la parte abdominal, es decir, los cirujanos hablan de la famosa caja de Pandora. La caja de Pandora es una caja donde, bueno, básicamente Zeus había guardado a todos los ejércitos de demonios y cuando han abierto, ¿sí? Disculpe, no se está compartiendo ya sus diapositivas. Ay, lo siento, perdón. Lo voy a volver a compartir, lo siento. ¿Ahora sí? ¿Listo? Sí. Entonces, recapitulando un poquito, fíjense, aquí estamos viendo el famoso signo de cabeza de medusa, que lo vamos a ver más adelante. Y estábamos diciendo que existen un sinfín de patologías abdominales. Y bueno, pues uno de los más importantes es esto que se conoce como ictericia, donde básicamente la persona adquiere una coloración amarillenta, obviamente más de 2 miligramos por decilitro. Aquí ya vemos que se puede pintar lo que es la esclera y bueno, pues el resto de la piel va a medida que va subiendo. La ictericia comparte muchas patologías, desde una falla hepática fulminante hasta un síndrome ictérico obstructivo, o una colangitis, o una hepatitis medicamentosa, o una hepatitis tipo B por contacto sexual sin uso de protección, ¿no ven? Entonces hay muchas causas que te pueden dar una ictericia, inclusive una enfermedad de tipo malaria, donde va a haber una lisis de glóbulos rojos. Entonces la ictericia, bueno, prácticamente entra a lo que se conoce como el síndrome ictérico, y de ahí se va a evaluar y analizar qué tipo de síndrome ictérico es: obstructivo, hepático, prehepático, poshepático. Entonces la ictericia, bueno, básicamente es un todo, ¿no ven? Por otro lado tenemos un paciente con ictericia, fíjense, y con sangrados, ¿no ven? Los famosos pacientes con fallas hepáticas o que el hígado, bueno, esté comprometido. No se olviden que de la cascada de coagulación existen
los factores de coagulación vitamina K dependientes. Entonces, si un paciente está ictérico, quiere decir que el hígado está pidiendo auxilio porque dice, oye, no puedo eliminar la bilirrubina, y bueno, por lo tanto, nos está pudiendo crear lo que se conoce como factores vitamina K dependientes, el 1, 7, 9 y 11. ¿Listo? Entonces, dentro de las generalidades, sabemos que el hígado cumple alrededor de 200 funciones bien descritas, desde lo que es el metabolismo, desde lo que es la inactivación de sustancias, la función inmunitaria, función vascular. Nos quedamos con la función metabólica. Cuando un paciente en situación crítica empieza a hacer hipoglicemia y no asociado al uso de antihipoglicemiantes, entonces básicamente es un signo premortem, que quiere decir que el paciente está dejando de funcionar el hígado. Entonces es un potente reservorio de hidratos de carbono, crea proteínas, metaboliza lípidos, forma vitaminas, forma minerales y es capaz de anular o potenciar. Por eso es que, si se acuerdan, los estigmas cisóticos, uno tiene que ver con implantación ginecoide en un hombre, implantación androide en una mujer. Obviamente estamos hablando mal, ¿no ven? En una mujer tiene que ser una implantación de cabello de tipo ginecoide, y alguien dice, ¿y por qué se vuelve androide? Porque normalmente la persona dentro del metabolismo está en que ellos son capaces de neutralizar lo que son las hormonas femeninas. Estamos hablando del estrógeno, pero cuando uno tiene cirrosis hepática no neutraliza, y por eso que más adelante vamos a ver cuáles son los estigmas cisóticos, donde un paciente ya aparece con ginecomastia, paciente varón con senos, ¿no ve? O paciente mujer que tiene características masculinas, ¿no ve? Inactivación de sustancias. Básicamente el hígado es uno de los órganos más importantes de choque. Quiere decir que si un paciente está en una situación, una infección, por medio de las células de Cooper, que son macrófagos que se encuentran dentro de lo que es el hígado, ellos van a filtrar el paso de bacterias y por lo tanto eliminan toxinas, fármacos y hormonas. Entonces, hay un término que se llama translocación bacteriana, que quiere decir que del intestino invaden el torrente sanguíneo, pasan por el hígado, y si no hay una buena inactivación, si no hay una buena función inmunitaria, por lo tanto se produce la translocación bacteriana y el paciente termina falleciendo. ¿Listo? Entonces, la función vascular es un gran reservorio, 10% del volumen del gasto cardíaco total pasa por ahí, suele estar reservado. Tiene una función inmunitaria, aquí estamos viendo, este es un vaso y estamos viendo las células de Cooper. Las células de Cooper son a manera de mallas, redecillas, lo que hacen es evitar el paso de bacterias, ¿no ven? Provenientes del intestino, los fagocitan y los eliminan. La función metabólica, bueno, tiene que ver mucho con el almacenamiento de carbohidratos. No nos olvidemos que la glucosa básicamente suele ser reservada en forma de glucógeno, y el 1% del peso del hígado es glucógeno. El metabolismo de las grasas, metabolismo de proteínas. En el hígado es fundamentalmente concentra la glucosa por medio de la gluconeogénesis, aporta al sistema por medio de la glucogenólisis. Alguna vez les hice una comparación a mis residentes en terapia intensiva. Para el cuerpo, él nos reconoce lo que es proteínas, carbohidratos de lípidos. Para él todo es lo mismo. Y básicamente utiliza la gluconeogénesis para que pacientes, por ejemplo, con cetoacidosis, que sus células no son capaces de atrapar glucosa, entonces ellos activan la gluconeogénesis y a través de aminoácidos y grasas forman glucosa, y de esa manera se mantiene vivo. ¿Listo? Metabolismo de los lípidos. La formación de cantidades considerables de colesterol y fosfolípidos, produce desaminación, forma aproximadamente el 90% de todas las proteínas plasmáticas, es capaz de crear el famoso sistema de complemento. No se olviden que los glóbulos blancos no son nada sin el sistema de complemento, es decir, es capaz de crear proteínas de fase aguda, PCR, procalcitonina, albúmina, factores de coagulación. Ahí estamos repasando una de las 200 funciones principales que tiene el hígado, además de almacenar vitaminas A, B12, D, E, K, vitamina D, hierro, cobre,
Y bueno, pues lo más importante, la desintoxicación. Yo sé que estamos próximos al Día del Médico, día de la carrera, ¿no ve? Y muchos le van a echar sus tragos. Entonces, básicamente el hígado activa la eliminación de sustancias a través del citocromo P450. Muchas de las toxinas ingeridas son eliminadas. Por eso es que un paciente cuando ya no tiene la función del hígado, bueno, pierde esta fundamental enzima citocromo P450 expresada en los hepatocitos y por lo tanto cualquier metabolito es capaz de dañar. Genera una secreción a través de la bilis. La bilis tiene una función importante de emulsificación de lípidos, es decir, todo lo que sea grasa y lo consumas, obviamente el hígado lo está digiriendo, no se está digiriendo en el estómago. Tiene funciones específicas de emulsificación, transporte de lípidos, amortigua la acidez del quimo, transporta inmunoglobulina A. La bilis es reservada en lo que se conoce como vesícula biliar y que, bueno, básicamente cada que uno consume algún alimento, se descarga la señal y se libera bilis para continuar con la digestión. Ahí las funciones básicas ya estarían bien claras y, bueno, pues las funciones específicas básicamente del hígado es la transaminación, que básicamente lo que hace es generar transaminasa glutamiloxalacética o aspartato aminotransferasa, el famoso TGO, y la transaminasa glutamipirúvica o alanino aminotransferasa, el TGP. En hepatitis, en cirrosis y en obstrucciones de vía biliar nos ayudan para conformar los famosos patrones hepáticos, patrones del perfil hepático, los que nos hablan de patrón obstructivo, patrón de lisis de glóbulos rojos, patrón séptico y los diferentes patrones. Y por último, la metabolización de lo que es la bilirrubina. No nos olvidemos que en el torrente nosotros tenemos una bilirrubina total, que es la suma de ambas bilirrubinas. Tenemos la bilirrubina indirecta y la bilirrubina directa. Básicamente, y por razones de tiempo, porque esto es semiología y no es fisiopatología, la bilirrubina directa o conjugada con el ácido glucurónico, y la bilirrubina indirecta o no conjugada. Una bilirrubina directa es netamente de una ictericia obstructiva, que quiere decir que la bilirrubina ha pasado por el hígado, se ha conjugado con el ácido glucurónico y que básicamente si se eleva esto ya te está dando el famoso patrón obstructivo. ¿Listo? Si encontramos bilirrubina indirecta, es decir, bilirrubina total elevada, predominio de indirecta, ya estamos hablando de alteración de la conjugación. En niños, síndrome de Rotor, síndrome de Crigler-Najjar, seguramente lo han debido ver en fisiopatología, o en la hemólisis, los famosos pacientes que llegan de los yungas con fiebres y posterior a haber sido picados por los mosquitos y presentar malaria, o cualquier tipo de síndrome de hemólisis aguda o alguna patología. Entonces, los patrones que te dan la bilirrubina nos ayudan a orientar la ictericia y posiblemente de dónde venga la alteración. ¿Listo? La fosfatasa alcalina. La fosfatasa alcalina es un marcador de lesión ocupativa, se encuentra en todo el tracto digestivo, pero se incrementa cuando hay una distensión de lo que es la vía biliar. Entonces, la fosfatasa alcalina suele estar asociada a obstrucción. Es decir, en un síndrome ictérico obstructivo encontramos elevación de bilirrubina a predominio directa, más elevación de la fosfatasa alcalina como un marcador. Puede estar alta en litiasis, en una hepatitis puede estar normal y en procesos tumores pueden estar muy altas. Esta imagen se los dejo porque les voy a pasar la presentación. Aquí están los diferentes patrones donde tenemos de hepatitis alcohólica, hepatitis crónica, enfermedad alcohólica, obstructiva y otros, donde te habla cómo se comporta la bilirrubina total y la directa e indirecta. ¿Listo? Entonces, como hemos venido a ver semiología, signos y síntomas, entonces básicamente de eso es lo que vamos a hablar. Dentro de lo que es la semiología asociada a hígado y vías biliares, el dolor es característico. Es un dolor de tipo opresivo, ubicado en ¿dónde? En hipocondrio derecho y epigastro. ¿No ven? Entonces, ese dolor suele estar irradiado hacia los diferentes segmentos
si se trata del segmento hepatobiliopancreático. Pero si te duele hipocondrio de fosa ilíaca derecha, no es un dolor hepático, ¿no ven? Entonces, también suele haber ictericia, que es la coloración amarillenta. Puede haber prurito, por supuesto, la ictericia es capaz de generar escozor, prurito, porque la bilirrubina básicamente es un potente análogo de neurotransmisores y va a generar prurito en los pacientes que tienen una ictericia, por lo general por encima de 10 miligramos por decilitro. Puede generar dispepsia, sí, por supuesto, anorexia, hemorragia. No nos olvidemos que el hígado tiene la función principal de ser el generador de lo que se conoce como las factores de coagulación vitamina K dependientes que solamente se generan en hígado, ¿no ven? Puede haber ascitis, por supuesto. Cuando hay una hepatopatía, hay ascitis, es decir, acumulación de líquido en el abdomen. Entonces, seguramente cuando estén en sus rotes, ahí van a ver lo que se conoce como el signo de la onda ascítica, signo del témpano de hielo y demás. Y el edema, ¿no ven? Entonces, uno de los datos importantes, perdón, son los famosos estigmas hepáticos o estigmas cirróticos, donde fíjense que hay las palmas hepáticas o palmas de Dupuytren, hay ginecomastia, distribución de vello pubiano anormal, es decir, androide ginecoide, atrofia testicular, contractura de Dupuytren, arañas vasculares, nevos de Rubin, circulación colateral, hipertrofia de parótidas. Entonces vamos a ir viendo uno por uno. La circulación colateral. Básicamente la circulación colateral obedece a la afectación ¿de qué? De que nosotros normalmente tenemos tributarias de la vena cava inferior, es la vena mesentérica, superior e inferior. Ambos coadyuvan y forman lo que es el sistema porta. El sistema porta es un sistema venoso que capta de todo lo que es abdomen inferior y miembros inferiores. ¿Para qué? Para que a través de el hígado, pase por el hígado y a través de la vena cava inferior llegue al corazón, vaya a los pulmones, se oxigene y vayan al cerebro. ¿Lo ven? Entonces, cuando hay una obstrucción de lo que es el flujo a través de la vena cava, de la arteria porta, entonces eso se conoce como hipertensión portal. Y de esa manera se empieza a buscar otras rutas. Entonces, ahí es donde viene el signo de la cabeza de medusa, que es de forma radial a través del ombligo, centrífuga, para ir buscando otras rutas que no sean el hígado. Entonces, la circulación colateral es parte de lo que es la hipertensión portal. Y cuando nosotros vemos un paciente de estas características, quiere decir que este paciente tiene hipertensión portal. ¿Y por qué suele haber hipertensión portal? Porque el hígado se ha vuelto tan duro, cirrosis hepática, por lo tanto, este paciente está con una hepatopatía crónica. ¿Listo? Aquí estamos viendo otro paciente, fíjense, esta es la circulación, este es el signo de la cabeza de medusa o circulación colateral. ¿Listo? Aquí hay una obstrucción de la vena cava inferior, la raíz de los miembros inferiores, fíjense, y que suele manifestarse con el esfuerzo. Entonces, cuando nosotros vemos, fíjense, estas diferentes formas de circulaciones colaterales, siempre tenemos que ver que son centrífugas, tienen el famoso signo de la cabeza de medusa, suele ser vertical y suele manifestarse durante el esfuerzo. Las telangiectasias. ¿Ya? Las telangiectasias o arañas vasculares son deformaciones vasculares periféricas, fíjense, que en algunos se pueden presentar de esta manera, aquí de esta otra manera, o de esta otra manera. Generalmente estos son parte de los estigmas cirróticos, que habla vasodilataciones de vasculatura periférica propia del paciente con cirrosis. ¿Listo? Aquí estamos viendo, fíjense, más arañas vasculares que se pueden presentar como signos menores de cirrosis hepática. ¿Listo? Arañas vasculares o telangiectasias. Eritema palmar, fíjense, en región tenar-hipotenar,
tenar, hipotenar, básicamente la coloración roja que está apareciendo, ¿no ven? Esos son por dilataciones, fíjense, asociados en pacientes con cirrosis hepática. Aquí estamos viendo el eritema palmar. Generalmente en eminencias tenar y hipotenar es un moteado con fragilidad unguial. Inclusive suele presentarse en las famosas uñas en vidrio desde el ojo, ¿no ve? Es un signo de cirrosis. No se olviden que las uñas en vidrio desde el ojo lo hemos visto en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La contractura de Dupuytren, fíjense, esta es la contractura. Fíjense, es solo en uno o dos dedos suele presentarse una contractura que manifiesta los pacientes que suelen tener cirrosis. El famoso tistapi que le llaman cuando los borrachitos andan bebiendo, ¿no ve? Algunos dicen, me he contraído, ¿no ve? Esa es la contractura de Dupuytren, ¿listo? Estigma cirrótico. Facies cirrótica, ¿no ve? Hipertrofia parotidia, esta es la parótida. Es una glándula salival, pseudoexoftalmos, conjuntiva ictérica y arañas vasculares que generalmente suelen presentarse aquí en la nariz y aletas de la nariz. ¿Listo? Facies cirrótica. Facies ictérica. Fíjense que si una persona es bien morena o medio clara, a veces es un poco difícil ver. Por eso siempre que nosotros vemos, pues queremos ver ictericias, siempre vemos mucosidades y escleras. ¿Qué quiere decir? ¿Que vemos en el ojo? Por supuesto que sí, pero muchos de los paseños tenemos los ojos sucios, escleras sucias les llaman, ¿no? Entonces, básicamente tenemos que pedirle al paciente que abra la boca y por dentro del pómulo, en las mucosidades, ahí tendríamos que ver la ictericia. Básicamente es una expresión animada, quejumbrosa o comatosa, puede estar inexpresivo, ojos semicerrados, boca entreabierta. ¿Listo? Pero básicamente, si queremos hacer una analogía, cuando un paciente tiene una elevación de más de 2 miligramos por decilitro, ya el primero que se va a teñir es la conjuntiva. La conjuntiva es las escleras, bueno, básicamente es lo primero que se va a llegar a teñir. ¿Listo? Ya a partir de 5, 6, 10, bueno, podemos ver ictericia en la cara, en la piel, qué sé yo. ¿Listo? La ictericia básicamente lo hemos visto en niños. La ictericia desde el punto de vista fisiopatológica puede ser flavínica, rubínica, verdínica. Esto es una semiología antigua que se utilizaba para su clasificación. Hoy en día no se ve tanto la rubínica, flavínica, porque como les digo es una clasificación netamente semiológica, pero la ictericia se lo aborda desde este punto. La prehepática, hepática y poshepática. Eso quiere decir desde el punto de vista de dónde ha comenzado la falla para haber una elevación de la bilirrubina. La prehepática generalmente está asociado a la anemia hemolítica. Ojo que una anemia hemolítica no solo es causante de la malaria, ¿no? Por hemólisis. Sabemos que hoy en día la hemólisis hay el síndrome hemolítico agudo, que es un tipo de colagenopatía, donde tu propio cuerpo ataca tus glóbulos rojos, o el lupus eritematoso sistémico, donde tu propio cuerpo está empezando a dañar tus glóbulos rojos. Hay una liberación de bilirrubina, en este caso no conjugada. Nunca nos olvidemos que hablar de no conjugada quiere decir que es bilirrubina tóxica. ¿Qué quiere decir? Que para que una bilirrubina no sea tóxica tiene que ácido glucurónico en el hígado. Entonces, como aquí ha habido una liberación importante, esta es bilirrubina no conjugada tóxica, que básicamente esta bilirrubina, ¿por qué es tóxica? Porque es lipófila y le gusta el cerebro, entonces puede generar encefalopatía hepática por la bilirrubina. La hepática, hay problemas con el árbol biliar dentro del hígado, puede ser por destrucción de hepatocitos, alteración del flujo. Generalmente la bilirrubinemia hepática es por hepatitis, cirrosis, bueno, pues. Y la poshepática, la que generalmente sí se les pide al estudiante que diagnostiquen, que puede ser por obstrucción del colédoco, una coledocolitiasis, por un cálculo a nivel de vesícula biliar, síndrome de Mirici, o a nivel del colédoco. Generalmente esta poshepática es la que más se ve, coledocolitiasis, colangitis, cáncer de cabeza de páncreas, etc. Cuando hablamos de la semiología, y entrando al tema, vemos que
A la inspección siempre nosotros tenemos que evaluar tipos de abdomen, ¿no ven? Tenemos que hacer percusión, tenemos que hacer palpación y tenemos que hacer auscultación. Sabemos que dentro del punto de vista de semiología abdominal cambia, ¿no ven? Primero se inspecciona, luego se ausculta, luego se percute y luego se palpa. A fin de no confundir al estudiante, bueno, vamos a seguir, pese que en hígado se hace de esta manera, pero se inspecciona, se ausculta, se percute y se palpa, al igual que se hace en abdomen. Entonces, a la inspección, básicamente cuando nosotros vemos a la inspección, lo primero que vemos es la coloración amarillenta, vemos las cicatrices, fíjense que aquí es una cicatriz de una probable cirugía de una colecistitis o extracción de vía biliar. Fíjense que esto probablemente sea por una apendicitis, ¿listo? Ese tipo de cosas tenemos que describir, ¿no? Forma del abdomen, ¿no? Circulación colateral. Tenemos que describir presencia de circulación colateral, fíjense, en fosa ilíaca izquierda, flanco izquierdo y hipocondrio izquierdo, fíjense, ¿no ven? Ascitis. Aquí estamos haciendo una inspección, una maniobra con dos operadores. Este es el famoso signo de la onda ascítica. Fíjense que una persona presta un brazo para colocar una división entre ambos lugares y el paciente, el que se examina, coloca una palma completa sobre el abdomen y con la otra empieza a bazuquear, es decir, golpear. Y si siente que el agua viene y hace como una onda, ese es el famoso signo de la onda ascítica. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros golpeamos, va el líquido, golpea esto y desde bote llega hasta la otra mano. ¿Listo? Es el famoso el signo de la onda ascítica. También podemos ver las cicatrices. En este caso, fíjense, es una cicatriz probablemente de una cesárea. También tenemos que describir este tipo de cicatrices infraumbilicales y averiguar, obviamente si es un varón, no debe ser pues, de una cesárea, ¿no ve? Entonces hay que informar qué tipo de cicatrices está y describir. El ombligo. Fíjense que generalmente en las mujeres embarazadas, cuando hay un embarazo de por medio, muchas veces el ombligo puede protruirse. Entonces también se tiene que ver, pero fíjense que aquí hay un detalle bien importante. Fíjense que aquí ya se puede ver venas, ¿no ven? Entonces probablemente sea de la circulación. Venas superficiales generalmente no son visibles en personas normales, pero a veces tenemos dos tipos de obstrucciones. Este es el signo de la cabeza de medusa y esto es otro tipo de circulación colateral, ¿no ve? Esto es el signo de la cabeza de medusa y esta es la circulación porto-cava. ¿Listo? Percusión hepática. Normalmente la percusión que se hace para medir el tamaño del hígado. Fíjense que nosotros percutimos y intentamos buscar cuántos centímetros por debajo del reborde costal baja el reborde del hígado. ¿Por qué? Porque el hígado, al ser una superficie maciza, entonces básicamente tendríamos que encontrar un sonido mate, ¿no ven? Porque timpánico obviamente es con aire, subtimpánico es entre aire y algo duro, y mate es algo duro, ¿no ven? Entonces, medimos la altura del hepática, es una forma correcta de definir una hepatomegalia. Si percutimos primero a nivel del quinto espacio intercostal, generalmente la matidez hepática puede desaparecer por interposición del colon, el famoso signo de Chilaidit o en neuroperitoneo. ¿Qué quiere decir? Que en este sector nosotros podemos encontrar aire, entonces vamos a encontrar timpanismo, donde debería estar el hígado. ¿Listo? Fíjense que puede haber matidez desplazable, por lo tanto podemos generar en el paciente diferentes tipos de maniobras para evaluar. ¿Listo? También podemos hacer el signo de la oleada para ver si hay líquido desplazable dentro de lo que es el área donde debería estar el vaso. ¿Listo? Maniobra de Murphy, que muchos lo han debido practicar. La maniobra de Murphy es una condición importante
que se utiliza para evaluar lo que es la inflamación de lo que es la vía biliar, ¿no ven? Como dice la técnica, que el paciente se encuentra de costado y el operador al lado derecho con ambas manos coloca en el hipocondrio derecho, coloca ambos pulgares juntos, aprieta hasta el fondo y se le pide al paciente que inspire. Y si durante la inspiración genera dolor en el sector, estamos hablando de un signo de Murphy positivo. Entonces, básicamente, ¿cuál es el análisis de esta maniobra? Que el diafragma, cuando una persona inspira, se tensa, empuja hacia abajo la vesícula biliar y por lo tanto genera dolor. Y una vesícula inflamada ya está hablando de una colecistitis y por lo tanto maniobra de Murphy positivo es cuando el paciente deja de inspirar aire y, bueno, se presenta la maniobra de Murphy. ¿Listo? Palpación. Generalmente determinamos el borde hepático, buscamos presencia de masas, determinamos áreas dolorosas y consistencia del hígado. En todo caso, aquí lo que hacemos son maniobras de palpación hepática. ¿Listo? Cuando hacemos una palpación puede ser monomanual o bimanual. Generalmente la que más se hace es la palpación bimanual o el famoso método de Zospit, de los cuales la que más se utiliza es la maniobra de enganche de Mathieu, que a veces le suelen preguntar, que es básicamente mirando a los pies y ambos como manos en gancho. Aquí estamos viendo el método de Zospit, donde básicamente se hace con los pulpejos, es bimanual en la línea media, con los pulpejos, y la maniobra bimanual de Gilbert, y el que más se utiliza, o mano en cuchara o enganchando, el enganche de Mathieu. ¿Listo? Entonces, si me preguntan de estos tres, ¿cuál es el que más se utiliza? Mano en cuchara o enganche de Mathieu. ¿Listo? Para palpación del borde hepático inferior. ¿Listo? Generalmente no es lo mismo palpar el hígado en expiración o en inspiración. ¿Por qué? Porque el diafragma nos ayuda, ¿no ve? Fíjense que aquí le están palpando a la altura del ombligo. Aunque no lo crean, en pacientes con hepatitis, su hígado está hasta aquí abajo. Entonces sí se nos ayuda a hacer una palpación de forma de abanico desde abajo hasta arriba. Aquí, en esa forma. ¿Listo? Entonces, la palpación del hígado nos da mucha información con referente a la patología. Hay pacientes que sus hígados ni siquiera pasan el borde costal. En ese caso estamos hablando de cirrosis hepática. Pero cuando hay una ictericia asociado a hiperbilirrubinemia, de bilirrubina indirecta y con hígados hasta aquí abajo, probablemente estemos hablando de una hepatopatía. Habría que preguntarle al paciente si bebe mucho, entonces es una hepatopatía alcohólica. En fases iniciales la cirrosis más bien tienen hígados grandes que hígados pequeños. ¿Listo? Esta es la palpación bimanual de Mathieu de hígado. ¿Listo? También existe el método de rascado, donde colocamos el estetoscopio y rascamos y sentimos las vibraciones por medio escuchamos las vibraciones por medio del estetoscopio. ¿Listo? Estas son las causas de hepatomegalia: inflamación, hepatitis, abscesos hepáticos, colestasis, congestión, falla cardíaca, taponamiento pericárdico, hígado graso por enfermedad de depósito, desnutrición, leucemias, sepsis, hepatoblastomas. Es importante la cirrosis. Si me permiten, las hepatomegalias, básicamente nosotros tenemos que ver hepatitis virales y cirrosis hepática, que son las más importantes. ¿Qué hago si encuentro una hepatomegalia? Básicamente tengo que ver la superficie, los bordes, la consistencia. Hay que ver si existen otros hallazgos asociados. No nos olvidemos que la ascitis, síndrome portal, ictericia, elevación de bilirrubina, esplenomegalia, cirrosis hepática, ganglios, fiebre, otros tipos de hepatopatías. Entonces, si un hígado es grande, ¿asociado a qué? Tenemos que evaluar. Por ejemplo, hepatomegalia más ictericia. Hay obstrucción del colédoco, puede ser viral, tóxica, puede haber colangitis. Aquí vamos a ver la triada de Virchow, ¿no ven? O la pentada de Reynolds, ¿no ven? Podemos ver si hay hígado graso.
No se olviden que en nuestro medio en Bolivia el hígado graso es bien, 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 bien común. Ya alguien dirá, pero ¿por qué si yo no como grasa? ¿No ve? La alimentación en Bolivia no es muy buena, porque si uno va a comer algo, arroz, papa, pollo, ¿no ve? Fideo, papa, pollo. Más arroz, papa, asado, ¿no ve? Entonces el hígado graso tiene un tratamiento muy especial. Hay muchos de los, incluso personas delgadas con índices de masa corporal normal tienen hígado graso. Cirrosis alcohólica, ¿no ven? Hoy en día se ha puesto de moda el uso de Red Bull o Energy. Hay otros más, ¿no ven? Básicamente les asustaré un poco para los que quieran este 21 de septiembre. Igual nosotros los médicos ya formados, igual celebramos la Semana de Medicina a nuestro modo, pero celebramos. Básicamente el Red Bull tiene el incremento de lo que es la vitamina B6, piridoxina. ¿Qué es lo que hace la piridoxina? Captura la molécula de alcohol, lo detoxifica, es decir, te quita la embriaguez, pero sacrificando volver hígado graso. Entonces no es tan inocuo tomar Red Bull. Por si acaso, una vez está bien, ¿no? Pero todos los fines de semana o cada que puedes no es bueno. ¿Por qué? Porque hace que el alcohol entre al hígado y se forme más cantidad de hígado graso, ¿no ve? La anemia hemolítica con hepatosiderosis. La hepatosiderosis es la acumulación de hierro. ¿Listo? Hepatomegalia más ascitis, cirrosis hepática, insuficiencia cardíaca, pericarditis, trombosis de las venas suprahepáticas, hepatomegalia con esplenomegalia. ¿Qué quiere decir una hepatomegalia? Crecimiento del hígado. ¿Qué quiere decir esplenomegalia? Crecimiento del vaso. El vaso tiene maniobras especiales que no lo vamos a hablar porque no estamos en el tema, pero básicamente existen maniobras específicas. Así como palpamos en hipocondrio derecho, esto se palpa en hipocondrio izquierdo, ¿no ve? Maniobra de Glenn, maniobra de Israel, hay muchas maniobras. Entonces, si un paciente tiene masa palpable en hipocondrio izquierdo, eso ya es una esplenomegalia, más una hepatomegalia altamente sugestivo de cirrosis hepática. Ahí vamos a tener que buscar estigmas cirróticos, palmas de Dupuytren, arañas vasculares, ¿no ve? Qué sé yo, contractura de Dupuytren, ginecomastia y otros que vamos a ver. Enfermedad de depósitos, amiloidosis, leucemias, retículo endoteliosis, hepatomegalia más adenomegalias. ¿Cuáles son las adenomegalias? Como ya ustedes ya han pasado cabeza, cuello y tronco, habíamos alguna vez hablado en cuello que no es normal la presencia de ganglios, ¿no ven? Y que cualquier ganglio más de 1 centímetro que se pueda buscar, ya sean posterior al esternocleidomastoideo, anteriores al esternocleidomastoideo, supraclaviculares, ya es una adenomegalia. Para asustarnos un poco más, axilares no debería haber adenomegalias, inguinales no debería haber adenomegalias. Entonces, si tú tienes un paciente con hepatomegalia más adenomegalia, altamente sugerencia de leucemias, linfomas, linfogranulomatosis maligna, asociada a hemopatías, anemia hemolítica, policitemia, leucemia, hepatomegalias más síndromes infecciosos, o sea, fiebre, leucocitosis, pérdida de peso, tuberculosis, paludismo, sepsis, neumonía, enfermedad de Canazar, sífilis y hepatomegalias aisladas, el famoso hígado graso. Por eso, cuidado mucho, ojo, por si acaso con el Red Bull, ojo con tomarse chía, ojo con tomarse algunos medicamentos para bajar de peso. No se olviden que el hígado detoxifica todo lo que ustedes puedan tomar, entonces a veces puede terminar tronándose, ¿no? Abscesos bacterianos, linfogranulomatosis maligna, abscesos, quiste hidatídico, tuberculomas, tumores, hígado poliquístico, sífilis, ¿listo? Entonces, ya para terminar, vamos a ver unas 12 diapositivas más. Primero vamos a hablar de la cirrosis hepática. No vamos a hablar desde la profundidad, la estructura, cómo se ve, sino solamente haciendo un breve pantalleo. Sabemos que la cirrosis hepática es un mal que hasta hace poco se decía, no bebas porque vas a terminar con cirrosis hepática, ¿no? Hoy en día las cosas han cambiado. Hoy en día una causa es alcohólica, pero también otra causa es el hígado graso.
Y otra causa es enfermedades de tipo de transmisión sexual. La hepatitis B, por ejemplo, puede terminar en cirrosis hepática. Pero la mayoría de los libros lo siguen manejando como que el consumo excesivo de alcohol y alteraciones metabólicas asociadas al hígado graso son las principales causas de cirrosis. Hemos tenido un par de pacientes que, por ejemplo, han hecho cirrosis hepática por consumo de los edulcorantes, ¿no ven? Algunas veces nos venden la idea que el azúcar es mala. ¿Y qué tenemos que tomar? Esas gotitas, ¿no ven? Hay unas gotitas de sucralfato que endulzan. Inclusive a los pacientes con diabetes se les da. Hemos tenido casos de pacientes que han hecho cirrosis por ese componente. O también hemos visto pacientes que han consumido ciertas sustancias para bajar de peso, por ejemplo, mates verdes, chía, y han terminado con cirrosis hepática. Entonces, lo mejor es no intentar llegar a esa cosa y disminuir la cantidad de azúcar y punto. Entonces, fíjense que un hígado normal, sin infección, tiene esta estructura. Y a medida que el hígado va avanzando la fibrosis, fíjense que se va tornando con nodulaciones y más duras. Y un hígado en cirrosis prácticamente es un hígado lleno de tejido fibrosado. Entonces, esta progresión básicamente suele ser en años, bastantes años o muy, muy rápido. Eso es de acuerdo a la persona, pero clínicamente se puede ver de acuerdo a esto, a los estigmas hepáticos o estigmas cirróticos. Son signos visibles, son clínicos de enfermedad hepática crónica. Su detección es clínica, es decir, cualquier paciente que tenga algo de esto ya se tiene que sospechar laboratorialmente y la única manera de evaluar es haciendo una ecografía hepática, donde ya te va a decir hígado graso, grado 1, grado 2, grado 3, o ya fibrosis importante y se va a tener que hacer una biopsia y te dirá nomás si tienes cirrosis o no, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los estigmas cirróticos? Encefalopatía hepática, ¿no ven? Elevación de bilirrubinas y deterioro neurológico, o por lo menos alteración cognitiva. Ictericia, coloración amarillenta, visible en escleras mayor a 2.5 miligramos por decilitro. No se olviden que lo normal de bilirrubina total es 1.1. De ahí 0.8 es de bilirrubina indirecta y 0.4 es de bilirrubina directa. Pérdida de pelo corporal, es decir, en hombres hay caída de cabello asociado a hipogonadismo hepático, es decir, que los testículos empiezan a involucionar. Eritema palmar, ¿no ve? El famoso enrojecimiento en palmas, en región tenar y hipotenar, ¿no ve? Hasta el 23% de los casos con cirrosis. Ascitis, acumulación de líquido en espacios donde no debería haber más de que 10 ml, ¿no ve? Esto aparece en un 60% y es un marcador de severidad en pacientes con cirrosis hepática. Telangiectasias o arañas vasculares, es una dilatación de vasos en forma de arañas comúnmente en cara y tórax, ¿no ve? Santomas, lesiones cutáneas amarillas por depósito de lípidos relacionados a la colestasis crónica, ¿listo? Hipertrofia parotidia. No se olviden que la hormona parotidia, la glándula parotidia es una glándula secretora de saliva y que es frecuentemente está incrementado en pacientes con alcoholismo crónico. Ginecomastia o presencia de senos, es presencia de tejido, crecimiento de tejido mamario en hombres causado por un desequilibrio hormonal. Aquí hacemos un breve repaso. ¿Un hombre tiene estrógeno? Por supuesto que tiene estrógeno. ¿Una mujer tiene testosterona? Por supuesto que tiene testosterona. Pero las características físicas de un hombre hacen que el hígado atenúe y neutralice al estrógeno. Por eso el hombre tiene voz gruesa, tiene estructuras de hombre, y por eso la mujer son más alajitas, flaquitas, bonitas, ¿no? Que un hombre. Entonces, cuando el hígado no funciona, básicamente esto es expresión de el estrógeno en el cuerpo. ¿Por qué? Porque el hígado no está funcionando. Entonces, la ginecomastia se da por un desequilibrio hormonal hepático. Signo de la cabeza de medusa. Ya habíamos dicho que eso es parte del síndrome de hipertensión portal, ¿no ve? Contractura de Dupuytren
engrosamiento palmar que limita la extensión de los dedos, frecuentemente enfermedades hepáticas alcohólicas. Entonces, si a alguien le da Istapi, el término coloquial que se utiliza en todo lado, entonces cuidado que sea su contractura de Dupuytren, un signo que te está hablando de una cirrosis hepática, ¿no ven? Uñas de Terry, que básicamente es el blanqueamiento de las células de la uña con bandas distales rosadas. Se puede ver hasta un 40% de los casos. La sarcopenia, que básicamente habla de pérdida de masa muscular relacionado con un mal pronóstico hepático. El prurito, el picor persistente por la acumulación de sales biliares, ¿no ve? Entonces, todos estos constituyen los estigmas hepáticos, pero que hoy en día se llaman los estigmas cirróticos asociadas a la cirrosis hepática. Ojo, que la cirrosis hepática no solo da por beber, también da por otras cosas. Seguimos hablando de la semiología de las vías biliares. Siempre tenemos que hacer un interrogatorio para ver si él de niño ha tenido alguna atresia, ha tenido una ictericia, ha tenido algo en la adolescencia, de adulto, para intentar evaluar. Hay que ver si hay una litiasis vesicolor, o un colédoco incrementado, alguna información de neoplasia vesicular en la familia, antecedentes de enfermedades hemolíticas, enfermedades cardíacas, prótesis, gota, obesidad, enfermedades hemolíticas. Hay que ver si hay síntomas asociados al cuadro que se está viendo. Por ejemplo, dolor abdominal, náuseas, ictericia, coluria, acolia o hipocolia, dispepsias, pruritos, fiebres, manifestaciones generales que nos puedan orientar a una enfermedad hepático-biliar. Hay que ver si hay un síntoma principal como dolor abdominal. Hasta aquí se utiliza el famoso mnemotécnico de vía abdominal Alicia, ¿no? El tipo, intensidad, irradiación, factores que desencadenan, factores que lo alinean. Dentro de la semiología de las vías biliares vamos a tener que ver náuseas, vómitos, esto que es parte del síndrome ictérico obstructivo, que es la ictericia, coluria, hipocolia o acolia, donde básicamente la ictericia es la coloración amarillenta, la coluria es la orina de un color incrementado como Coca-Cola, y la hipocolia es las heces nada pigmentadas, que bueno, básicamente pueden ser parte del síndrome ictérico obstructivo. Aquí está, una triada de acolia, coluria y aumento de la bilirrubina. En este lado sería la directa o conjugada, que generalmente se va a dar por los cálculos biliares que van a obstruir en algún segmento de la vía biliar y van a producir el síndrome ictérico obstructivo. ¿Listo? En la semiología de las vías biliares, normalmente la vesícula biliar no es palpable, no se puede palpar, y si se palpa es algo malo. Habla de neoplasias de cabeza de páncreas, por ejemplo. El examen clínico siempre se hace evaluando las facies, la ictericia, signos de deshidratación, desnutrición. Se puede evaluar por medio de buscando inflamación de la vía biliar o de la vesícula, que es el famoso signo de Murphy positivo. El signo de Courvoisier-Tessier, que nos habla de cabeza de páncreas. Aquí estamos viendo el signo de Murphy. Este es de palpación monomanual. Y bueno, pues cuando hablamos de semiología de vías biliares, hablamos de los famosos síndromes. Síndrome de vesícula biliar, síndrome doloroso abdominal, síndrome ictérico, síndrome tumoral, síndrome febril. ¿Listo? Hablamos del cólico biliar, que es el dolor abdominal en hipocondrio derecho, la colecistitis aguda, que es el dolor abdominal en hipocondrio derecho asociado a fiebre y a leucocitosis, y uno de los más importantes desde mi punto, que es la colangitis. La colangitis tiene la famosa triada de Charcot. Entonces, todo paciente con ictericia asociada a fiebre, se tiene que descartar la colangitis, porque la colangitis es una urgencia, si vale el término, de vías biliares capaz de matar a un paciente en 6 a 12 horas. Está caracterizado por dolor abdominal en hipocondrio derecho, maniobra de Murphy positivo. Hay también fiebre y ictericia. ¿Y qué es lo que pasó para que se produzca esto? Fíjense, ha habido una vesícula biliar con una piedra, la piedra ha migrado y se ha trancado
en la vía biliar. Este sector está lleno de bilis y la bilis puede contaminarse fácilmente. Entonces se arma un proceso infeccioso que rápidamente migra hacia el hígado y produce un cuadro de un choque séptico. Entonces, una colangitis aguda básicamente es una urgencia. ¿Por qué? Porque se tiene que desobstruir esto, iniciar antibióticos y manejar todo el cuadro como una sepsis. Es decir, la sepsis es un paso a la muerte. Estos pacientes van a tener fiebre, escalofríos, dolor abdominal, ¿dónde? En hipocondrio derecho y ictericia. ¿No ven? Esa es la famosa triada de Charcot, que básicamente ya te está hablando de que el paciente tiene una colangitis aguda. ¿Listo? La colangitis aguda, hay una guía que es el consenso de Tokio, donde básicamente lo clasifica en ABC, donde básicamente A, solamente fiebre, ictericia y dolor abdominal cuadrante superior derecho o hipocondrio derecho. Exámenes de laboratorio, elevación de PSRs, glóbulos blancos, pruebas de función hepáticas elevadas y C, el hallazgo de dilatación de vía biliar. Si analizamos un poquito la ecografía, la vía biliar siempre tiene que tener una medición de 3 a 5 milímetros. En este caso, la dilatación es por encima de 8 milímetros. ¿No ve? Importa desde el punto de vista de que cuando tú tienes una colangitis Tokio A, es básicamente ese paciente tiene que hacerse una liberación de lo que es la vía biliar y por lo tanto tiene que hacerse una ERCP, endoscopía retrógrada colangiopancreática. Y bueno, pues tiene que pasar a terapia intensiva porque por el cuadro infeccioso el paciente está en choque séptico. ¿Listo? Y bueno, pues con eso terminamos todo. Espero que les haya gustado. No sé si tienen alguna duda.